Bueno, ya habiendo calculado las dos raíces, en este caso menos 2 y menos 1, que son los ceros de esa función, ya tengo los ceros de f, que son menos 2 y menos 1. Bueno, entonces voy a representar el vértice, que estaba dado por menos 3 medios menos un cuarto, que era menos 1,5 de x, menos 0,25, acá 0,5, más o menos por acá. Ya tengo el vértice, ¿sí? Y además necesito las intersecciones que tienen con el eje X, que son los ceros, que en este caso en menos 2 y en menos 1. Tengo un 0 acá, un 0 acá. Sabemos que la concavidad es hacia arriba, se abre hacia arriba. Y además, otra cosa más que tengo, que de hecho este valor que tenemos acá de un principio, es en el cual corta justamente al eje de las Y. Quiere decir que en este punto. Toda esa información tengo con ese análisis detallado de la ecuación canónica de la parábola, del vértice, de los ceros, y analizando justamente esta ecuación canónica donde el coeficiente es mayor que 0, significa que la gráfica de esa parábola va a venir así, de esta manera, desde arriba hasta este punto, y va a subir y va a intersectar al eje Y. Perfecto, ya tengo la gráfica de esta parábola. Es la parábola con la concavidad hacia arriba. Listo, ya tengo la parábola con la concavidad hacia arriba. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Dijimos al principio que el dominio de la función son los reales, justamente porque se trataba de una función algebraica. Ahora vamos a ver la imagen o el rango. Normalmente se coloca así, imagen de f o rango, como ustedes prefieren llamarle. Bueno, ¿cuáles son la imagen? La imagen son los posibles valores de y, quiere decir para dónde el eje y tiene una correspondencia. Observo que si me paro en este punto, tiene una correspondencia sobre el eje y. Si me paro sobre este punto en la gráfica, tiene una correspondencia sobre el eje y. Y así, si me paro en este punto, tiene sobre y. También, y acá también tiene. Pero ¿qué pasa hacia los puntos que vamos hacia abajo? Ya no hay correspondencia de la gráfica con respecto al eje y. Es decir, la proyección sobre el eje y no existe porque la gráfica sufre un quiebre, un cambio de dirección y va hacia arriba. Quiere decir entonces que en este punto, justamente en este punto en el eje y, es el punto mínimo. Y ese punto equivale justamente a la segunda coordenada del vértice, en este caso a menos un cuarto. Es decir, acá es menos un cuarto. Por lo tanto, el rango va, o la imagen va desde menos un cuarto hacia arriba. Entonces esto se coloca con corchete acá, porque lo toma, menos un cuarto hacia infinito. Perfecto, ya tengo el rango. El dominio, ¿por qué son el dominio de los reales? Más allá de que lo hayamos definido. Y bueno, el dominio de los reales, el dominio de la función son los posibles valores de x. Entonces observo qué proyección tengo sobre el eje x. Si sigo graficando esta parábola, me va a dar una proyección sobre el eje x. Eso sucede hacia la derecha y si vamos hacia la izquierda pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Gráficamente seguimos trasladando y vamos a encontrar que en realidad el dominio son todos los reales, es decir, toda la recta real. Bien, ya tengo el dominio, tengo la imagen, voy a estudiar el crecimiento. El crecimiento de una función, bueno, el crecimiento va a estar dado justamente desde qué punto hasta qué punto crece. Observo que si venimos de acá, ¿sí? Por la gráfica, esto va decreciendo hasta este punto, acá sufre un cambio de dirección y empezamos a crecer. Quiere decir entonces que voy a ver cuáles son los valores que proyecta sobre el eje X. ¿Sí? A medida que yo voy decreciendo, va proyectando valores sobre el eje X. Quiere decir que solamente, fíjense, yo vengo por acá y esto va proyectando de esta manera. ¿Sí? Hasta que nos cruzamos. Quiere decir que hasta este punto, solamente hasta este punto, que es uno de los valores del vértice, en este caso menos 3 medios, acá en menos 3 medios, ¿sí? Desde ese punto, observo justamente hasta acá, decrece en la gráfica. Pero ¿cuáles son los valores que ha recorrido en X hasta que recorre la gráfica? Justamente desde menos infinito hasta menos 3 medios. Entonces el crecimiento, acá se coloca f, decrece desde menos infinito hasta menos 3 medios. Y f crece, y vamos a ver,
a partir de menos 3 medios, ¿sí? Que nos vamos hacia ese lado, sobre el eje X, la gráfica de la función crece. Entonces, de acá tenemos que, desde menos 3 medios hacia infinito, la función crece. Y luego vamos a observar cuál es el punto mínimo, ¿sí? ¿Posee mínimo? Sí, posee mínimo. Mínimo. Y posee mínimo justamente en el i igual, en este caso, acá. Si vamos a observar la teoría. Es decir, que lo único que voy a reemplazar k por este valor, o directamente voy a observar que es justamente en este valor. Ahí, en menos un cuarto. En i igual a menos un cuarto, ahí está el mínimo. Y entonces ahí hemos analizado. Tenemos la gráfica, tenemos el dominio, tenemos la imagen, el crecimiento, que en donde f crece, en donde decrece, y un mínimo. Allí hemos dado y hemos descrito toda una parábola. ¿En qué cambia si el coeficiente cuadrático es menor que 0? Bueno, en que la gráfica se va a abrir hacia abajo, va a ser cóncava hacia abajo, el dominio va a ser el mismo, la imagen va a cambiar porque ahora ya va a ser desde el punto máximo hacia abajo. Fíjense que acá tenemos el punto mínimo hacia arriba, es la imagen. Con respecto a los crecimientos, bueno, el crecimiento también va a cambiar un poco. Y las intersecciones, ¿qué pasa si acá me da la raíz cuadrada un número negativo? Significa entonces que no hay cero de esa función, no hay intersecciones, porque esta gráfica puede estar un poquito más arriba y abrirse hacia arriba, no hay intersecciones. O puede estar hacia abajo, más o menos el vértice por acá, y hacia abajo no hay intersecciones. Entonces acá le va a quedar una raíz cuadrada un número negativo. Por lo tanto, ahí no hay intersecciones. ¿Qué es lo que se coloca ahí? No existen intersecciones, la función no posee cero. Simplemente eso. Y nos evitamos todo este tipo de cálculos.